Chile es tristemente un país donde para algunos los derechos humanos parecen cambiar de forma según quien habla y de dónde lo hace. Los derechos humanos se defienden cuando conviene, pero se diluyen cuando no conviene. Y más todavía, se diluyen con capucha. Nadie lo expuso mejor ayer, lamentablemente, que Eduardo Artés. En un país donde a veces el doble estándar se enseña como asignatura, el profesor Artés ayer nos quiso dictar cátedra, una cátedra que nos confirma que la educación está en crisis. Dijo en el debate radial de Archie ayer, lo voy a citar textualmente: yo personalmente estoy con los alumnos y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso. Jamás dejaré de estar con los alumnos, jamás. El día en que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor, dijo. No son delincuentes los que tiran bombas Molotov, bombas incendiarias para quemar cosas o personas, como hemos visto en innumerables oportunidades contra carabineros e incluso contra buses del sistema de transporte público. Estas palabras, una respuesta cuando se le preguntó por los disturbios protagonizados por los estudiantes del liceo emblemático, no se limitan a un problema de tono, a una confusión en la elección de las palabras, no. Están revelando una visión muy peligrosa de la violencia. Artés está relativizando el acto de lanzar bombas Molotov en colegios donde el orden mínimo se quebró y lo busca hacer con el argumento de que esos alumnos tienen problemas y que él como profesor los tiene que respaldar. Esta defensa es grave por varias razones. Estos hechos ocurren en los llamados liceos emblemáticos, el Nacional Barros Arana, el Victorino Lastarria, el Liceo de Aplicación, donde los estudiantes en teoría gozan de mayor atención, tienen tradición de excelencia, tienen mucha visibilidad pública. ¿Por qué justamente allí? ¿Por qué no ocurre lo mismo en los liceos más vulnerables, en zonas rurales o en barrios populares, donde la desigualdad, la discriminación y la falta de recursos son mucho mayores? Si es verdad el argumento de Artés de que esta violencia es solo consecuencia del abandono y la desigualdad, ¿por qué no la estamos viendo en ningún otro colegio realmente pobre de nuestro país? La violencia jamás se puede justificar, pero si Artés la quiere explicar por esa razón, es muy raro que en liceos mucho más pobres no esté pasando lo mismo. Esa discrepancia exige que todos nos preguntemos quién está detrás de esta violencia, quién estructura a esos movimientos violentistas, porque si bien puede haber rabia acumulada, como lo justifica Artés, también evidentemente aquí lo que hay es un activismo organizado, una ideología que se filtra, hay grupos que manipulan la protesta en beneficio propio y no cuesta mucho adivinar quién está detrás. Especialmente después de ver, por supuesto, la respuesta de Eduardo Artés ayer. Lo dijo el candidato presidencial. Y lo que él plantea es grave también por otra razón. Artés, siendo profesor, no ha dicho una sola palabra de solidaridad hacia los miles de colegas suyos que enfrentan la violencia en esos liceos. Son agredidos, son amenazados, han presentado licencias psiquiátricas por convivir con esta violencia todos los días. No se anda lamentando de los ataques ni propone protección o respaldo a los profesores que hoy día están pagando el costo. Las salas en toma, los laboratorios destruidos, los dirigentes estudiantiles que graban videos del lanzamiento de estas bombas Molotov, todo eso no es tema para el candidato Artés, que le encanta que le llamen el profesor. Y los profesores, sus pares, víctimas también de esa violencia, no reciben ni merecen de parte del candidato ni medio segundo de compasión. Artés está con los alumnos violentistas, si es que son alumnos a todo esto, no con los profesores. Y es legítimo decir, estoy con ellos cuando esos actos atentan contra un espacio público, hacia otros estudiantes, hacia el bien común y hacia los profesores. ¿Es coherente respaldar la insurgencia cuando se ejercita sobre quienes van a clase y respeta la ley? Artés protege, con esta curiosa moralidad, a quienes literalmente incendian el orden escolar bajo la excusa de un trama social. Eso no es defensa de la educación, es la relativización de la violencia. Ya vimos lo que pasó cuando relativizaron la violencia en otras épocas en Chile. Ni tan lejos, como el 2019. Ahora, la crítica no se puede quedar solo en el candidato. Parto con el candidato, pero evidentemente que Artés es el síntoma más evidente de algo que está bien podrido. Las autoridades municipales, regionales, nacionales también tienen una culpa compartida en este escenario. En los liceos emblemáticos hay un protocolo de seguridad, hay una normativa obligatoria ante las tomas, la violencia, por supuesto que también sobre las bombas incendiarias y sobre las amenazas a los profesores. ¿Por qué pareciera que casi nunca se actúa con premura? ¿Por qué no se disuelven las tomas antes de que escalen? Hemos visto debates sobre la figura del delegado presidencial, del gobernador, del alcalde, que se diluye en un juego de responsabilidades cruzadas.
¿Quién resguarda la integridad de los estudiantes que van al colegio, a los liceos emblemáticos, a estudiar? ¿Y de los profesores? Parece que nadie. El Ministerio de Educación aparece como responsable también del deterioro de los liceos emblemáticos, los mismos que antes admirábamos y que hoy día están viviendo una caída muy sistemática en los rankings. Por ejemplo, el resultado de la PAES dicen que estos liceos han perdido posiciones históricas en el ranking nacional. Hay un estudio que muestra que, por ejemplo, el Internado Nacional Barros Arana pasó del lugar 401, o sea, ya estaba muy abajo, al lugar 1826 en pocos años. ¿Por qué ese colapso no provoca una respuesta urgente del Estado? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué está discutiendo Artés en términos académicos sobre esto? ¿El profesor? Nada, nada. Y los datos lo confirman, ¿eh? La asistencia escolar al segundo semestre del 2025 nos está mostrando efectivamente un 88,1% de promedio. O sea, 1 de cada 4 estudiantes presenta inasistencia crítica, asiste menos del 85% a clase. Además, la matrícula escolar cayó 1,3% respecto al año anterior del 2024 comparativamente al 2023, lo que no es desvinculación escolar, lo que antes llamábamos la deserción, se mantiene en niveles altos. 2023 llegó a tasa de 1,66%, 50.000 estudiantes. Bajó un poco este 2024, 1,57%, pero sigue siendo la puerta hacia la marginalidad. ¿Dónde están esos cabros? Ojo, con el crimen organizado. ¿Y qué dicen los que tiran molotov en los liceos? Que se sienten víctimas. ¿Qué hacemos? Vemos a un candidato presidencial que lo justifica con discurso diciendo estoy con ellos. El prototipo del overol blanco ha sido durante años objeto de análisis, pero poco de condena por parte de algunos sectores. Parte de la izquierda que hoy gobierna, no olvidemos nunca, que los vio como agentes de cambio, como víctimas, antes de mirarlos como agresores. Y en el liceo emblemático ese símbolo se ha transformado en una bandera de la anarquía estudiantil que no se da el tiempo de estudiar, sino más bien de destruir. Cuando los mismos que apoyaron las tomas del 2011 ahora miran con indiferencia cómo esos overoles tiran bombas, queda claro este doble estándar del que estoy hablando. Que Artés relativice la violencia mientras pide defender a esos alumnos demuestra una profunda incoherencia. Él no condena el lanzamiento de un artefacto incendiario. Lo llama rabia acumulada. Y quiero detenerme un segundo en esto, porque Eduardo Artés después trata de explicar si que los periodistas lo hicieron encerrona. No. Eduardo Artés, ¿condena o no el lanzamiento de bombas Molotov? Y se da una vuelta larga cuando la respuesta tiene 2 letras. ¿Sí o no? Si esa rabia termina en un hospital, en una sala de clases quemada, en un profesor amenazado, en otro colegio tomado, entonces la rabia es excusa, no es causa. Aquí hay otro elemento clave, las verdaderas motivaciones de los grupos que toman estos liceos, porque no están peleando por la educación, nunca se engañe. Cuando vemos consignas contra el TPP-11, que piden la libertad a los presos políticos, hablan de la deuda histórica, la renacionalización de los recursos naturales, esas son políticas, son consignas políticas, que además están digitadas, están manejadas por algún sector de la izquierda. Y digo de la izquierda y no de la derecha, porque dice, pero ¿por qué responsabilizamos a la izquierda? Porque la izquierda es la que está pidiendo la renacionalización de los recursos naturales, hay un sector de la izquierda que no le gusta el TPP-11, en fin. No son protestas estudiantiles, basta ya de vendernos esa mentira. Y así se destruye la educación pública que curiosamente esos mismos sectores dicen defender. Porque, qué gran frase, dato mata relato. El relato puede decir muchas cosas, pero el dato te dice si es verdad o no. Los liceos emblemáticos que antes entregaban centenares de profesionales hoy día no figuran en el top 100 de la PAES. Solo un establecimiento público logró entrar en los 100 mejores. Los demás bajan o desaparecen. Y mientras el sistema se distrae con estos eslogans por la educación pública, la gratuidad y la calidad, los cimientos del sistema escolar se hunden. En casa del herrero, cuchillo de palo. El actual gobierno, que surgió de dirigentes estudiantiles, del grito educación pública de calidad para todos, tiene también esta crisis y no la está pudiendo enfrentar. Y en ese vacío es donde Artés aparece con su frase, esa frase que vamos a recordar por un tiempo, ¿no? Porque no basta con decir soy profesor, estoy con ellos. El cargo implica una responsabilidad, proteger el aula, defender la ley, salvaguardar a los que estudian. Cuando un candidato prefiere ponerse del lado del agresor antes que de perseguirlo, está eligiendo un bando. Y aquí la conclusión es muy clara, relativizar la violencia estudiantil no la detiene, la legitima, y no basta con llamar a alumnos con rabia, a quienes tiran bombas Molotov, porque esos mismos actos generan ruina, miedo, interrupción de vida y un retroceso educativo que los vamos a pagar por décadas. El derecho a la protesta existe, sí, pero no el derecho a la bomba incendiaria, como muchos pretenden justificar. Porque el que destruye colegios destruye esperanza. ¿Vale tanto apelar a la rabia acumulada cuando los estudiantes pierden la oportunidad de un futuro porque el liceo se convierte en una zona de guerra? ¿Vale defender a quien agrede cuando se olvidan a quienes son los que están recibiendo esa agresión? Y Artés, con esa mirada
entre comillas, romántica, ¿no? Favorece a quien violenta y deja huérfana a la víctima real, incluyendo a sus colegas, los profesores. Una pena tener un profesor que no es capaz de condenar un acto tan violento como intentar quemar a otros, que no se conmueve con el drama que viven sus propios colegas y que relativiza la violencia aprovechando un debate presidencial. En Chile hablar de derechos humanos es fácil, lo difícil es defenderlos cuando no conviene. Ahí es donde a Eduardo Artés se le quemó la tesis, por decirlo de alguna manera. Y es probablemente de los pasajes del debate de lo más triste que hayamos visto en estos últimos días.